Buenos días. Vamos a Lucas capítulo 16. Todos leímos el capítulo, parte del capítulo. En este capítulo se habla acerca de dos parábolas, que es el mayordomo infiel y el rico y Lázaro. Quizás alguno de ustedes hasta conoció el evangelio por medio de esa parábola del rico y Lázaro, pero les sorprendería ver que no muchos de los significados que nos dicen hoy del rico y Lázaro son los significados que realmente la Biblia nos quiere decir. Doy la bienvenida a las personas que nos visiten por primera vez. En un momento los vamos a reconocer, pero siéntanse en casa. Somos una iglesia que quiere cambiar la forma en la que la gente ve a Jesús, en la que la gente ve a los cristianos y en la que la gente ve aún a la religión cristiana, como se dice. Entonces, estamos enfocados en eso y queremos darte la bienvenida. Siéntete en casa. No somos un lugar perfecto, no somos un lugar de personas perfectas, estamos llenos de imperfecciones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la parábola del mayordomo infiel. Mucho se ha dicho sobre esta parábola y hay muchísimas dudas, porque entonces tengo que ser tramposo para poder robarle a mi jefe y eso lo alaba al Señor. Jesús habla de un hombre rico que tiene un mayordomo. Este mayordomo había sido acusado ante su amo de derrochar sus bienes. Eso está en el versículo 1. A este mayordomo se le llama a rendir cuentas de su administración. Por lo que Jesús dice al final de la parábola, y podemos saber que este mayordomo estaba interesado en una cosa, si lo quieren ver en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién le va a dar a ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y miren lo que dice en el versículo, a la parte final del versículo 13. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos dice al final de esta parábola, y podemos saber que este mayordomo estaba más interesado en enriquecerse que en ayudar a los demás. Estaba más interesado en enriquecerse que en servirle a su amo. Él no se estaba dando cuenta que su servicio se estaba pegando más a las riquezas y estaba despreciando a su amo. Por eso Jesús concluyó la historia diciendo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Este administrador tuvo que tomar una decisión y fue deshacerse de sus riquezas para ganar amigos. Es esa la sagacidad que Jesús alaba. Es esa la sagacidad que Jesús elogia. Se desprendió de lo que era de él, de sus riquezas, para ganar amigos. Si tú ves esa misma historia, es lo que pasa en Lucas 16. El rico no se desprende de sus riquezas para agradar a su amo. El rico retiene y hace banquete diario y no le da al pobre. Por eso esta parábola es el inicio de la segunda, que es el rico y Lázaro. Esta historia implica de manera implícita que nos habla de un mal del que debemos cuidarnos nosotros. Un mal que nos puede destruir a cada uno de los que estamos aquí. La Iglesia Católica, por orden eclesiástico, que no son solamente de la Iglesia Católica, son de todos nosotros, ha puesto 7 pecados capitales. ¿Te lo sabes? Uno de ellos es la avaricia. ¿Qué significa ser avaro? El pecado de la avaricia consiste en el deseo insaciable de tener más cosas. Puede ser pobre y ser un avaro. Puede ser rico y ser un avaro, porque la avaricia no es un pecado del rico, la avaricia es un pecado de todo ser humano.
Es el deseo insaciable de tener más. Poseer bienes no es malo. Lo malo es ser poseído por ellos. Jesús advierte, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en la abundancia de bienes. Lucas capítulo 12, versículo 15. La avaricia es un mal del que todos debemos de cuidarnos. Es más, la avaricia la vemos en que sale un teléfono y ya quiero el más reciente. En que sale un auto y ya quiero el más reciente. En que tengo una casa y quiero otra casa. No es malo ser rico, para nada estoy diciendo eso. Lo malo es querer amontonar cosas y olvidarte del sentido original. Bendecir a la gente que está a tu alrededor, ayudar al pobre, amar a tu amo con los bienes que se te dio. El apóstol Pablo, hablando acerca de la avaricia, dice en Colosenses 3:5 que esta es idolatría. Es más, cuando habla en Efesios capítulo 5, 3 al 5, dice una lista de características que las personas que no heredarán el reino de Dios tienen, y una de ellas es la avaricia. En otro lugar dijo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y se lo dice a los pastores en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Además, Pablo declara que el amor al dinero es la raíz de todos los males, en 1 Timoteo 6:10. Esto significa que la avaricia no es únicamente pecado del rico. De hecho, este es el pecado que muchos de aquí ignoramos y que no queremos confesar. La avaricia es querer tener más, mientras que la codicia es querer tener lo que tiene el otro. Son dos cosas que están en los 10 mandamientos también. ¿Dónde vemos nosotros que este mayordomo injusto era avaro? Un mayordomo vivía, ya por la confianza del amo, de los intereses que cobraba en las deudas que se tenía. Este mayordomo por eso va y le dice a uno, ¿cuánto debes? 100 litros, 100 por ejemplo, y dice, bájale a 50 en la factura. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está robándole al amo? No. Se está deshaciendo de los intereses de la deuda y dice, págale a mi amo solamente el 50%. ¿Qué quiere ganar? Amigos, te condono el 50% de la deuda, pero ojo, las deudas los mayordomos podían incrementar intereses de acuerdo a lo que se tenía, si era aceite o si era grano. Por eso en el grano le dice, ¿cuánto debe? 100, bájale 20 y ponte 80. Porque el 20% es la ganancia que yo tengo. Pero este hombre estaba siendo denunciado con su amo, ¿por qué? Porque era avaro. Estaba cobrando demasiados intereses. Esa es la sagacidad que Jesús elogia. Dice, este hombre se desprendió de su ganancia. Si lo viéramos en términos sencillos nosotros hoy, es como si tuvieras una tienda, y ojo que las tiendas dan demasiado caro. No sé quién de aquí tenga tienda, pero el que tiene tienda que la atienda. Y atienda lo que le voy a decir. Si un jabón Sote vale 8 pesos en la bodega Horrera, el de la tienda lo pone en 20. Y si llegas a comprarlo a las 11 de la noche, te lo deja en 40. Y si lo necesitas a las 3 de la mañana, te lo deja en 100. Haz de cuenta que llega alguien y le dice, el del jabón Sote, que es el que distribuye el producto, y le dice, estás dejando mi producto demasiado caro, te voy a quitar la concesión para vender el jabón Sote. Porque vale 8 y lo dejas en 100. Entonces, ¿el qué hace? Lo voy a bajar de precio. Y con eso me gano amigos, hago clientes y entonces no le grabó demasiado. Eso es lo que estaba haciendo el mayordomo injusto. ¿Por qué? Por avaricia. No sé cuántos de ustedes tienen negocios en este lugar. Yo vendo café. Muchos lo saben que vendo café. Y hace un tiempo llegó un amigo a la casa y me dijo, ¿por qué no le incrementas más? Grábale más. Y le dije, no me siento bien grabándole más. No me siento, y no me estoy elogiando a mí mismo, sino digo, cuando pierdes ese sentido de que la comida vale 30 y la dejas en 100, digo, ¿qué pasa en tu mente? Sin duda estás siendo un mayordomo injusto. ¿Por qué? Porque estás queriendo retener más, estás queriendo amontonar más. Y hay un dicho que dice entre los comerciantes, peso que no deja peso, mejor déjate de eso. ¿Lo has escuchado? O sea, si vale 50, le tienes que poner 100. Para que gane 50. Así que sabiendo que la avaricia entorpece a un mayordomo, no estoy hablando que la riqueza lo entorpece. No estoy hablando que la riqueza sea mala.
Estoy hablando lo que Jesús dice: la avaricia entorpece a un mayordomo. Entonces tú y yo, como mayordomos de Dios, debemos asegurarnos que sabemos, entendemos y creemos que lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, que solo somos administradores de recursos como nuestros en nombre de aquel que es dueño de todo, que amamos al dueño, que nos ha confiado de sus bienes y que no amamos los bienes que Él nos ha dado. ¿Se acuerdan de Abraham? Llegó a amar más a Isaac que al dador de Isaac. Y Dios probó su amor. ¿Será que tú amas más el vehículo que tienes que al Dios que te dio el vehículo? ¿Será que amas más al Dios, a la casa que al Dios que te dio la casa? ¿Será que amas más a tus hijos que al Dios que te dio a tus hijos? Si es así, estás siendo un mal mayordomo. Nosotros debemos enfocarnos en esta mañana en aprender a administrar bien los recursos que Él nos ha dado. Esto no es posible fuera de la economía de Dios, porque Dios Espíritu Santo nos ha dotado de capacidad en Él. Nosotros necesitamos de Dios para administrar bien sus recursos, porque son de Él. Por lo tanto, mi idea ahora es enseñarte 5 virtudes de un buen mayordomo. Un carácter que debes de cultivar en tu vida. 5 virtudes que no son fáciles, pero que necesitas al Espíritu Santo para que las pueda cultivar en ti. La primera de ellas, que no vemos en este mayordomo, es la fidelidad. El mayordomo es una persona que tiene la confianza del dueño. Por lo tanto, se espera que sea fiel. El mayordomo fiel es aquel que cumple todas sus responsabilidades y cuida los intereses de su amo. El mayordomo que es infiel, por lo contrario, es aquel que piensa únicamente en su propio bienestar y va a descuidar o abusar de la propiedad de su amo. Cada uno de nosotros es un mayordomo de la propiedad de Dios. Todos los que estamos aquí. Todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios. ¿Te queda claro eso? El punto es si somos fieles o infieles. 1 Corintios 4, 1 y 2 nos lo dice. Él espera que nosotros, como buenos administradores de Dios, seamos hallados fieles. Y tú eres administrador de 3 cosas: tesoros de Dios, talentos de Dios y el tiempo de Dios. El tiempo que tú tienes, yo no sé. En la madrugada tuve un sueño, que hasta ganas de chillarme, ¿verdad? En cómo llegaba Eliasib y me decía: brother, tengo que decirte algo. Y yo así de, ¿qué? ¿Te acuerdas de tu hijo que lo dejaste en tal lugar? Y se tapaba los ojos y lloraba y me decía: acaba de morir. Fue un sueño que no me dejó tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando se nos muere un hijo? ¿Qué pasa cuando se muere un familiar? El tiempo no es tuyo. El tiempo es de Dios. Nadie sabe cuánto va a vivir. 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 8 días. El Señor sí. Es más, los talentos que tú tienes, sean naturales o sean espirituales, talento como tocar la música es natural, talento espiritual como predicar es dado por Dios. Ese no es tuyo. Y tú vas a rendir cuentas por él. Lo que tengas de dinero y posesiones son tus tesoros. Y tú vas a rendir cuentas por él. El punto es, ¿vas a ser hallado fiel o infiel? Porque este hombre, este mayordomo, fue llamado a cuentas porque estaba siendo un derrochador. No estaba siendo fiel. La segunda virtud que nosotros encontramos es la integridad. Este hombre no estaba siendo íntegro. Ser íntegro quiere decir ser entero, total. Integridad significa rectitud moral, firmeza, especialmente cuando se expresa en situaciones que prueban la dedicación de una persona a la verdad, a la honestidad, al propósito, a las responsabilidades y a la confianza que se puso en él.
Esto significa que un administrador de los bienes de Dios debe aspirar a vivir de manera íntegra, es decir, que debe vivir una vida en rectitud moral y de firmeza, que esté dedicado a la verdad, a la honestidad, al propósito y a la confianza que Dios puso en él. Así, cuando la gente conozca a un mayordomo de los bienes de Dios, ellos pueden conocer al amo por medio de la vida del mayordomo. Una persona me dijo en la semana, ¿y qué significa ser íntegro? Ser hecho de una sola pieza, no tener doblez, no ser hipócrita. Este hombre con su amo administraba sus bienes, pero con la gente les cobraba demasiado. ¿Era íntegro? ¿Tú crees que es íntegro evadir una multa? ¿Tú crees que es íntegro tener un aire acondicionado en casa o un producto doméstico que gasta demasiada energía desviado? ¿Tú crees que es íntegro tener en mi casa un medidor de luz con un diablito adentro? Hasta eso lo dice, es del diablo. De manera íntegra, tú tienes que ver si estoy viviendo como una persona de una sola pieza, total, que estoy comprometido con la verdad, con la honestidad, con el compromiso, con la confianza que se ha puesto en mí. ¿No es lo que más nos choca en los trabajos que vemos que los jefes son los menos íntegros? Claro, ellos llegaron a ser jefes porque son honestos, ¿ok? No roban, no sé, todo, yo pienso que no, pero no son íntegros, porque pueden llegar tarde, porque no son fieles a la confianza que le ha puesto el jefe en él. Una persona en este mundo puede ser honesto, pero no ser íntegro. Es más, Adán fue honesto porque confesó el pecado, pero no fue íntegro, porque pecó. No fue entero, no fue total, no estuvo comprometido con Dios, con esa verdad, con esa parte de él que le puso la confianza para administrar el jardín. Pensemos en algo por un momento, es una ilustración. Pensemos en la gente que tiene una mala imagen y opinión del dueño por culpa de la mala conducta del administrador de un negocio. Eso pasa mucho. Estas personas solo han tratado con el administrador, con el gerente, y por lo tanto no conocen al dueño. El dueño puede ser una persona buena y generosa, pero su administrador puede ser malo y tacaño. La gente solo ha visto conductas malas del mayordomo, pero si ellos pudieran observar las cosas buenas que hace él como administrador, en representación de su amo, ellos probablemente alabarán al dueño por la conducta del administrador. Amados, la gente de este mundo necesita conocer al amo, el rey del universo. Y Dios dejó en ti la responsabilidad de ser su mayordomo, para que tú vivas de manera íntegra, para que tu vida ilumine la vida de aquellos que no conocen al rey y amo del universo. Y acompáñame a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los. Tú como mayordomo iluminas algo. O eres buen mayordomo o eres mal mayordomo. De acuerdo a lo que tú ilumines es lo que va a hablar de tu amo, de tu rey. Podemos decir, hablando de fidelidad y de integridad, la fidelidad es el comportamiento correcto que se tiene para con el mayordomo, y la integridad es el comportamiento correcto que yo tengo para con los hombres y para conmigo mismo. ¿Eres fiel? ¿Eres íntegro? El tercero que nosotros podemos ver aquí, que tampoco tuvo este siervo, es la sabiduría. Para ser un buen mayordomo es esencial que una persona tenga sabiduría. Un mayordomo sabio usará bien los recursos, evitará el despilfarro, distribuirá bienes para aliviar necesidades, va a aprovechar bien las oportunidades. De esa forma va a lograr que prosperen los intereses de su amo. Es verdad que una persona tiene que tener cierto conocimiento de administración a fin de ser un buen administrador, pero seamos sinceros, la sabiduría no es algo que se obtiene estudiando.
La sabiduría es algo que se obtiene ¿de quién? De Dios por medio del Espíritu Santo. Hasta donde yo he visto, no he visto ninguna persona que salga graduado de administración de empresas que salga abajo y sabio. Puede ser un administrador de empresas y ser el más mal administrador porque no tiene sabiduría. Para ser un buen administrador no se hace falta un documento, hace falta ¿qué? Ser sabio. Así que los que estén estudiando administración de empresas, que hace como 20 años fue la moda, hoy ya no hay, pero no sé si sigue, tienes que encargarte de hacer lo que dice Santiago 1:5. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche y le va a ser dada. Esta sabiduría te va a ayudar a cumplir los propósitos de Dios. Y voy a usar un ejemplo. ¿Te acuerdas de José? Este hombre fue un excelente mayordomo, pero principalmente fue sabio. Pero ojo, para llegar a ser un excelente administrador, siendo sabio, tuvo que pasar por una escuela muy fea. Y fue la escuela que Dios le puso. ¿Te acuerdas? Lo vendieron sus hermanos. La mujer de Potifar lo acusó. Lo metieron a la cárcel. En la cárcel adivinó 2 sueños y lo abandonaron y se acordaron de él. Así que si quieres ser un buen administrador y ser sabio, tienes que saber que vas a vivir en la escuela de Dios y eso va a doler. No vas a llegar a ser sabio sin primero estudiar en la escuela de Dios. Génesis nos lo dice, no tengo el tiempo para leerlo, pero ¿por qué prosperaba José y todo lo que estaba en su mano? Porque Dios estaba con él y hacía que prosperara. Fue tanta su administración buena y tanta su sabiduría que si lo viéramos en dimensiones, la potencia del mundo en ese momento era Egipto y salvó del hambre a Egipto y al mundo entero que estaba alrededor de Egipto. Qué increíble es y cuánto necesitan nuestros gobiernos, no a hombres dotados y capacitados y estudiados y exitosos, qué bueno que los hay. Necesitan ¿qué? Hombres y mujeres sabias, que Dios esté con ellos y haga que todo en su mano prospere. Te tengo una mala noticia. Todos aquí no tenemos una sabiduría tan elevada. No estamos igual. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿A quién? A Jesús. Pero hay unos menos sabios y unos más sabios. Eso es una verdad irrefutable. ¿Qué necesitas entonces? Buscar a Dios, depender del Espíritu Santo y pedirle que te dé sabiduría. Esa es la respuesta cuando te sorprende. ¿Cómo es posible que siendo cristiano robó? Pues porque no es sabio, porque no es íntegro, porque no es fiel. ¿Por qué? Porque no tiene una dependencia en Dios. Eso es sencillo. Pero la cuarta, porque el tiempo se me pasa, es contentamiento. Esta es una virtud de carácter que necesitamos cultivar para ser buenos administradores de Dios. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Por favor, si me acompañan, Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿De qué venimos hablando? De un carácter que vamos a cultivar y de una avaricia que tenemos en este carácter, ¿ok? ¿Qué dice Hebreos 13:5? Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y es más, si leemos el 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Familia, yo les pregunto a ustedes, en términos lógicos, si una persona tiene avaricia en su corazón, ¿puede tener contentamiento? El carácter de ustedes sea sin qué, sin avaricia, contentos con qué, con lo que tienen. La palabra contentamiento significa satisfacción con lo que tenemos, ya sea poco o sea mucho. Contentamiento no significa el deseo de no tener riquezas, pero tampoco significa la resignación a la pobreza, porque yo no quiero caer, ojo, chécate el cuadro. En las iglesias hoy se predica demasiado acerca de prosperidad, darme más, tener más,
Si quieres ser próspero, dame más dinero, dice Dios. Ojo, ellos dicen eso. Dios no dice eso. Pero no quiero caer en el otro punto en el que entonces seamos todos pobres. Porque la riqueza es mala. No. Yo estoy diciendo que estemos en el medio. Y el equilibrio entre la riqueza y la pobreza se llama contentamiento. Mira lo que le dice el escritor del Proverbio 30 a su hijo. Este versículo lo memoricé cuando estaba en instituto bíblico, porque ahí la vida de estudiante es la vida de un estudiambre. Pero mira lo que dice Proverbios 30, versículo 8 y 9. Aleja de mí, ¿qué? La mentira y las palabras engañosas. Y mira lo que dice, no me des riqueza ni me des, ¿qué? Pobreza. Dame de comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O sea, teniendo mucho, me sacie y diga, ¿quién es el Señor? O dice el versículo 9, o te niegue y diga, perdón, el 10. Perdón, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. En la RB 60 dice, no me des riqueza ni pobreza, sino manténme del pan necesario, porque no vaya a ser que teniendo yo mucho me olvide de ti, o no vaya a ser que yo no teniendo nada, dice, robe y blasfeme tu nombre. Algo así dice en la Reina Valera 60. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Riqueza y pobreza? Es contentamiento. No estoy predicando que no tengamos riqueza, ni estoy predicando que nos resignemos a la pobreza. Estamos diciendo que una virtud de carácter es el contentamiento. Vivir contento con lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Eso lo predicó Rubén cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Sé tener poco y sé tener mucho. En medio de los dos, todo lo puedo en Cristo. Y el contentamiento es lo único que te va a proteger a ti de la ruina y la perdición, según 1 Timoteo. Familia, un mayordomo cristiano hace una distinción, y grábate esto, entre sus necesidades y entre sus deseos. Dios ha prometido darnos todas las cosas que necesitamos, no darnos todas las cosas que deseamos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas que les falten conforme a sus riquezas en gloria. No todas las cosas que desean. Claro, porque si yo les digo, pues yo deseo tener un montón de cosas, ustedes no. Pero Dios no va a satisfacer lo que tú deseas. Él va a satisfacer lo que tú necesitas. Es más, Santiago 4:3 nos dice que Él no está dispuesto a darnos todas las cosas que deseamos. Dice, porque tienes necesidad, pero pides y pides mal, porque pides para gastar ¿en qué? En tus deseos, deleites. Por eso Él no te lo da. ¿Saben cuántas personas conozco yo que quieren tener hijos? Y cuando hablas con ellos te das cuenta que tener un hijo es un deleite nada más, es un deseo. Y no hacen el clic lo que es tener un hijo. ¿Cuántas personas que los que estamos aquí, familia, queremos tener cosas? La pregunta sería hacerte, ¿lo necesito o lo deseo? Debido a que Él cuida de nosotros, Él sabe lo que nos conviene. Si un creyente tiene todo lo que necesita, esa es la suficiente razón para sentirse contento. Eso es lo único. Tienes todo lo que necesites. Familia, visita, ¿te hace falta algo? Ok, te hace falta algo. Piensa, ¿es un deseo o es una necesidad? Y la quinta y la última virtud que debemos de cultivar es la generosidad. Y aquí quiero hablar un poquito hacia las iglesias en casa.
Y hablo a los que van. Los que no van, a lo mejor este saco no les queda. Pero si vienes a la iglesia, te quiero decir, también quiero hablar a ti en cuanto a la ofrenda y el diezmo. Ya vas a empezar, Héctor. No, es Dios quien quiere hablar esto. La virtud de la generosidad consiste en dar liberalmente. Es un don, de hecho. El que reparte con liberalidad, dice Romanos. Eso es un don que se tiene. Pero no porque sea un don, yo no lo tengo que ejercer. Este es uno de los atributos de Dios. ¿Te acuerdas qué hizo Dios? Dios dio a su único hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Es uno de sus atributos. Y si Él es nuestro Padre, de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla. Entonces yo tengo una naturaleza, más allá de un don, que me lleva a ser generoso. Él, si te acuerdas, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y una vida eterna, no una vida corta. Dar es una parte importante de la mayordomía cristiana. ¿Tú estás dando con generosidad? O como decimos en Tabasco, bueno, no sé si lo dicen aquí y no sé si es una mala palabra. Estás siendo pichicato. Mi esposa dice, deja de ser un cuentachiles. No sé cómo le dicen aquí. ¿Tacaño? Mendigo es el que pide y mendigo el que no da. No sé cuál sea tu definición. Pero te voy a poner 2 ejemplos para aclarar la generosidad en la iglesia. ¿Te acuerdas de María, la hermana de Lázaro? ¿Qué hizo María? Fue y compró un perfume carísimo. Carísimo. 300 denarios, 3 años de sueldo. Eso está en Juan 12:3. Ella le trajo esa ofrenda a Jesús. Y ojo, fue costosa. Demasiado costosa. Pero lo que costaba, lo importante no era el valor de la ofrenda en sí misma, sino era el valor del amor que María expresó hacia su Señor. Ella fue generosa en dar una ofrenda costosa por amor a su Señor. Cumplía con muchos ritos en la ley, como ungir al cordero antes de morir. Héctor, gracias a Dios, yo no soy rica. Gracias a Dios, yo no tengo como María. Así que yo quedé exento. Ricos, pónganse las pilas. Den más lana, les está hablando el pastor. Pero tengo otro ejemplo para ti que eres pobre. Porque la iglesia tiene gente rica y tiene gente pobre. La viuda es otro buen ejemplo de generosidad. Y la viuda nos va a responder a una pregunta: ¿puede ser un pobre generoso? Ella también dio una ofrenda generosa. Y me atrevo a pensar que fue más grande la ofrenda de la viuda que la ofrenda de María. ¿Sabes por qué? Porque su ofrenda no era costosa. Ella ofreció solamente 2 monedas pequeñas de cobre. Pero ¿sabes? Su ofrenda fue más allá porque ella era muy pobre y dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía. ¿Un pobre puede ser generoso? Sí se puede. Otro ejemplo que tenemos es los creyentes de Macedonia. ¿Te acuerdas de ellos? Si no lo has leído, están en 2 de Corintios. Ellos eran demasiado pobres. Pablo les dijo, no nos den. Y dijo, ¿cómo no? Ellos fueron extremadamente generosos y dieron más de lo que podían. Podemos decir entonces que ser generoso no se trata de dar mucho o de dar cosas costosas. Ser generoso se trata de dar más allá de lo que puedo dar, o incluso dar todo lo que yo tenga para vivir, porque lo poco en manos de Dios es mucho. Perdón, lo dije mal. Lo poco en las manos del hombre es mucho en las manos de Dios. ¿Te acuerdas de aquel niño? Cuando Jesús le dice, denle ustedes de comer, pero ¿cómo es una multitud de 5,000 hombres? Más aparte mujeres, más aparte ancianos, más aparte niños. ¿De dónde vamos a sacar eso? Mándalos a que compren. Y él le dice, ¿a dónde? ¿Ve la hora que es? Denle ustedes de comer. Y llega un niño con 5 panes y 2 peces. El lunch. Era para él y su familia. Dio todo lo que tenía. Porque lo poco en las manos del niño
fue mucho en las manos de Dios. Que no te dé pena poner 20 pesos, pero yo no creo que ganes 200 pesos a la semana. Que Dios te dé paz en tu corazón si le estás robando a Él y no estás siendo generoso. Porque la generosidad que no hay en tu vida en el momento de poner la ofrenda solamente habla de algo: la avaricia amontonada en tu corazón y la codicia. El deseo de tener más y el deseo de tener lo que tienen otros. Y por la avaricia y la codicia no le damos a Dios lo que le corresponde. Una persona que cultiva un carácter moldeado por el Espíritu Santo es una persona íntegra, fiel, sabia, generosa y con contentamiento. Eso es. ¿Quieres saber si tienes esas 5? En 20 minutos lo vas a saber cuando tengas que dar. Porque el mensaje estuvo padrísimo, pero si no baja tu corazón, la avaricia lo inunda. Eso es lo que endurece el terreno. Esa es la piedra que no deja que la palabra dé fruto. Ese es el espino que ahoga la convicción de la palabra de Dios. Los afanes de esta vida, el querer tener más. Es increíble que nuestro pecado sea ese, ¿no? Ojo, y es peor cuando no es que yo quiera tener más que mi hermano. No, yo quiero tener, perdón, sí, no es que yo quiera tener más que mi hermano, no, yo quiero tener lo que él tiene. Eso es codicia. La generosidad es igual que el contentamiento, es lo opuesto a la avaricia. La persona avara ahorra posesiones para sí misma, para su familia, para sus hijos, para sus padres, mientras que la persona generosa da sus bienes para el bien de otros. ¿Te acuerdas de Bernabé? ¿Y te acuerdas de Priscila y Aquila? Perdón, a los que murieron, ¿cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Ya estoy metiendo a Priscila y Aquila en otra cosa. ¿Qué hizo Bernabé? Vendió su terreno y lo dio a la iglesia. Lo puso a los... Ay, no, pero es que, mira, mi terreno vale 1,5 millones. Y como quedárselo al pastor que no sabe ni vivir con 20,000 pesos al mes, lo va a despilfarrar. Mejor lo administro yo. Entonces, al pastor le voy a dar 20 y yo me voy a quedar con 1,380,000, no, 480,000. Bernabé no cuestionó eso. Bernabé llegó y lo puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. ¿Para darlo a quién? A los pobres. Términos sencillos. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo dinero porque les deben o X? ¿Cuántos de ustedes están recibiendo dinero por una sencilla razón? Porque les pagan el trabajo. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo todo eso? Ajá, y todo eso le pertenece a Dios. La cuestión vas a ver en tu corazón si le estás dando a Dios lo que es su parte en una ofrenda, en un diezmo, o te lo estás quedando tú. No, mira, son 100,000, pero le voy a dar 95 al Señor. Los otros 5 los voy a guardar porque si hay una necesidad en la iglesia. Ahí los tienes en un sobre, ¿no? Y la necesidad pasa por tus ojos y demás, y tú, no, es que esa necesidad no es tan grande, el Señor sabe. Entonces tienes eso. Eso es avaricia. Eso es codicia. Chavos, ay, a mí nada más me dan 20 varos mis papás al día. Pues 2 pesos son del Señor. Y si no empiezas ahorita a aprender desde ahorita, cuando seas grande menos. ¿A poco les da pena ofrendar niños que están ahorita aquí? ¿O sus papás no les dan para que ofrenden? Yo soy ese. Es que le damos el dinero cada mes. Bueno, y se lo da a mi esposa. Baruch dice que tampoco le dan. ¿Quién más? Niños, a ver, acusen a sus papás. Hasta la hermana Rosy levantó la mano que no le dan dinero. Quiero dejar bien en claro con estas 5 cosas. Padres, sus hijos no van a cultivar estos rasgos de carácter si tú no se los enseñas a que dependan del Espíritu Santo. Sus hijos no los van a ejecutar si ellos no los ven primero en nosotros. Tenía un amigo que hoy es pastor de una iglesia bíblica. Ha sido la persona más generosa que yo he conocido. Y me impresionó cuando a su hijo, en la misma fiesta del hijo, le dieron un regalo, nadie se va a acordar.
Están jugando en el brincolín, le dieron unas pelotas, Matías estaba chiquito, creo que Matías no se acuerda, o Camila, no sé quién era, y él le dijo, ¿le gusta la pelota al niño? Dásela. Y el niño volteó a ver como que, oye, es mi pelota, es de mi cumpleaños, dásela, regálasela. A mí me vendió un carro y me lo vendió por muy debajo del precio del que era. Algunos de aquí lo han de conocer y se han de acordar quién es, pero no voy a decir su nombre, pero que Dios lo bendiga a ese hombre por enseñarnos. Y he visto gente aquí en la iglesia así. Pero ¿sabes algo? Somos ávaros. Y digo somos porque yo también tengo ese problema. En este sentido, podemos decir que la persona avara toma los bienes que le pertenecen a Dios y los usa de la manera que quiere, mientras que la persona generosa los administra usándolos de la manera que Dios quiere que lo haga. Dios, por supuesto, desea que cada uno de nosotros seamos mayordomos generosos, íntegros, fieles, sabios, con contentamiento. Y acuérdate del rey que dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Salomón. ¿Sí fue Salomón? Voy a terminar ahora hablando un poquito de Lucas 16. Cultivar un carácter de un buen mayordomo tiene toda la prioridad para nosotros hoy. Porque el mayordomo injusto de Lucas 16 solo fue elogiado por su sagacidad, pero evidenció que no tenía ni fidelidad, ni integridad, ni sabiduría, ni contentamiento, ni generosidad. Fue hasta que lo llamó a cuenta su amo que se dio cuenta de algo importante, que su avaricia lo había llevado a excederse en los intereses que cobraba. Por eso, todas las deudas que estaba condonando eran sus ganancias. Así que el método que empleó para ganarse amigos fue simplemente dar lo que era suyo. La astucia que Jesús elogia por la boca del amo es la de haber sabido desprenderse de manera inteligente de lo que era suyo para conseguir buenos amigos que le pudieran ayudar en el futuro. Pero en su contexto, esta parábola se encuentra hablándole a fariseos porque eran los mayordomos infieles. Eran los mayordomos ávaros a los que Jesús les estaba hablando. Ellos estaban más enfocados en hacerse ricos que en compartir de sus riquezas con los pobres. Ellos no estaban siendo buenos mayordomos de los bienes de Dios que les estaba dando. En el mismo capítulo de la parábola se habla de la parábola del rico y Lázaro. Ahí Jesús también se refiere a que este rico era un hombre codicioso del dinero. ¿Y qué hacía? Despreciaba a Lázaro que estaba sentado a la puerta de su casa. Ellos creían, hablando de los fariseos, creían estar a salvo porque cumplían meticulosamente con todos los principios formales de la ley. Yo doy mi diezmo, mi eneldo, mi ofrenda, yo la doy. Representaban así que el hombre rico es el ser humano que no se preocupa por el futuro, por la vida eterna, sino que vive exclusivamente en el momento presente. Él vive para él, sin pensar nunca en los demás ni en sus necesidades materiales. Pero en medio de toda esa falla de los representantes de Dios en la tierra, en medio del amor que ellos poseían, en medio de la codicia del dinero, en medio del desprecio a los pobres, en medio de esa abundante avaricia que los caracterizaba, estos religiosos presenciaron la aparición del mismo Dios en carne por medio del Señor Jesucristo, quien se despojó de lo que él poseía, quien amó tanto a su Padre que cumplió su voluntad y amó al amo y Rey del universo, quien no miró su propio bien, sino que miró el bien de los demás y nos dio su vida valiosa para salvarnos a los que estábamos muertos y darnos vida. Hoy nosotros nos encontramos en la misma situación, familia. Estamos enfocados en nosotros mismos. Queremos más dinero. Queremos retener y amontonar más
y despreciamos a los pobres. Creemos que por venir a la iglesia y dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo ya cumplimos con la regla puesta por Dios. Pero vivimos con la mirada en el momento presente, vivimos para nosotros, vivimos para nuestros hijos, vivimos para nuestras riquezas sin pensar en los demás y en las necesidades materiales. Nos hemos convertido en siervos de las riquezas al querer retener y amontonar más. Y lo único que estamos haciendo es olvidarnos de la razón por la cual Dios nos ha dado sus recursos: bendecir a otros, modelar al Rey, mostrarle a la gente a Cristo. Es penoso ver en la iglesia en casa cuando llegamos y llegas con las manos vacías. Ni una bolsa de cacahuates, ni unas galletas. Si no tuvieras, lo entendemos, pero lo vemos en gente que tiene y no da. ¿Por qué? Porque vive en el momento presente. Vive en Él. Conclusión. Siendo la avaricia un pecado que el mayordomo de Dios debe de enfrentar y derribar, porque si todo lo que nosotros tenemos es de Dios y esto nos convierte a todos en mayordomos de Dios, todos nosotros un día vamos a ser llamados a rendir cuentas de nuestra administración como este mayordomo de Lucas 16. Y ahí se verá si fuimos buenos o fuimos malos. Entonces, familia, encarguémonos de algo, de aprender a desprendernos de lo que es nuestro, de morir a la codicia y a la avaricia, de dejar de pensar en el presente y poner la mirada en el futuro, porque de aquí nada te vas a llevar. Nada. Y la única manera de transferir tus ganancias al cielo, ¿sabes cómo es? Dando a otros, dando a la iglesia. Deja de pensar en ti, dejemos de pensar en nosotros y empecemos a pensar en las necesidades de los demás. Si tú eres visita y por primera vez estás aquí, te quiero decir algo. El Señor murió también por ti. El Señor fue generoso no solamente por nosotros, fue también por ti. Y ese perdón es una muestra de su generosidad. Y tú puedes venir a Él.